¿Qué onda, mis amigos? Espero que se encuentren muy bien. Pues en este video vamos a reemplazar el faro de niebla. En este caso vamos a reemplazar ambos, ya que tuve un pequeño detalle y vamos a reemplazarlos. En este caso les voy a mostrar con un solo lado y es el mismo proceso de los dos lados. Lo que hay que fijarnos a la hora de comprar el reemplazo del faro de niebla es en la parte que sostiene al faro, que son estos. Estos varían dependiendo del año del Spark que tengamos. En mi caso es el 2012. Y pues aquí tenemos el faro que viene sin foco, vino en esta caja. Y aquí tenemos el del lado izquierdo, este es del lado derecho. Y pues este no trae foco, ya el foco lo compran aparte. Por ejemplo, en mi caso yo fui a comprar el foco aparte. Es medida 881 que lleva los modelos 2011-2012. Aquí en México llevan esta medida, la 881. Y bueno, ahí vemos que es la 881 de 27 watts. Después, más adelante, vamos a instalarle LEDs, pero este no va a ser el caso. Aquí les voy a mostrar cómo reemplazar el faro de niebla. Entonces, vamos manos a la obra. Vamos a necesitar este desarmador pequeño para que podamos desatornillar abajo de la fascia. Y vamos a necesitar también un desarmador plano para quitar las grapas que tiene la tolva. Ahorita les voy a mostrar dónde. Bien, amigos, pues para comenzar vamos a armar el faro. Vamos a desempacar el foco. Y no quiten esta película. Esta película se la vamos a quitar hasta el final. Es la película protectora del faro. Se la vamos a quitar hasta el final para que durante la instalación no se nos vaya a rayar el faro. El proceso que les voy a mostrar es el mismo si quieren reemplazar el foco porque se les fundió. Y lo primero que vamos a hacer es retirar este protector que tiene aquí para poder instalar el nuevo foco. Entonces ahorita vamos a desempaquetar el foco. El foco lo vamos a desempaquetar para instalarlo. No toquen, no se les ocurra tocar la parte del vidrio porque si no van a afectar seriamente la iluminación del foco original. Y pues puede causar manchas en el alumbrado y pues pueden alterar pues la visión. Y bien, para instalarlo pues solo vamos a introducirlo, o sea, vamos a buscar la forma del tanto en el faro como en el foco que tenemos aquí. Entonces ven la forma que tiene y entonces vamos a alinear esas formas así, de esta manera, y la colocamos. Y una vez que ya está colocado vamos a girar hacia la derecha. Entonces con un poco de fuerza, ya que pues está nuevo y el foco ya nos debe de quedar así instalado. Entonces de hecho aquí dice hacia la derecha cierra y hacia la izquierda abre. Entonces si lo quieren desinstalar el foco anterior, solo lo giran a la izquierda y lo jalan para atrás y ya solo desconectan el foco del arnés y meten el nuevo foco, lo giran a la derecha y luego conectan el arnés de nuevo y ya de esta manera ya quedaría nuestro foco ya instalado, así como vemos aquí. Entonces aquí ya quedó instalado el foco. Eso es lo que tienen que hacer ustedes si en dado caso quieren reemplazar el foco porque se les fundió o quieren instalar un LED nuevo o algo. Y pues eso es lo que tienen que hacer. Y ahora vamos a instalar el faro. Les voy a mostrar cómo desarmar ahí, que ya les había dicho, pero se los repito para que no haya ninguna duda. Y pues bien, vemos aquí la medida del foco y aquí la medida que indica el faro. Y bueno, pues ahora vamos allá al lado donde vamos a instalar este faro. Este es el mismo proceso en ambos lados. Y pues manos a la obra, amigos. Bien, lo primero que hay que hacer, mis amigos, es girar el volante de acuerdo al lado en el que vamos a instalar el faro. Por ejemplo, en este caso lo giramos a la derecha porque es el faro del lado derecho que vamos a instalar. Y bueno, les muestro rápidamente dónde están ubicadas las grapas que vamos a quitar para instalar el nuevo faro. Si se dan cuenta, ahí ya las quité. Entonces es grapa 1, como podemos ver ahí, y la segunda grapa que está acá más abajo. Y bueno, ahorita les muestro los tornillos que vamos a quitar, porque hay que girar el volante para hacer espacio de este lado y podamos maniobrar por aquí. Podamos maniobrar para poder meter el faro, quitar el faro anterior. Y bueno, ahorita les muestro el faro. Pues acá abajo tenemos dos tornillos. Ahorita se los voy a señalar. Uno acá
y el otro de este lado. O sea, estos dos tornillos que están aquí se los vamos a quitar para poder abrir la tolva y tener acceso a todo el faro. Si yo jalo de aquí tantito, ahí podemos observar, no sé si se alcance a ver, observamos el faro. Entonces ahí está el faro instalado y vamos a ver ahí un tornillo allá arriba, el otro del otro lado y el otro por la parte de abajo que no se alcanza a ver, pero sí son 3 tornillos que lo sostienen. Y pues lo primero que vamos a hacer es desconectar el arnés y retirar todo el faro completo. Como pueden ver, está dañado el foco, ya se derritió y por eso le entraba agua al faro. Pues bien, vamos a comenzar. Pues bien amigos, una vez que ya retiraron las 2 grapas y los tornillos de acá abajo, faltaría también que retiren una grapa que hay hasta aquí, hasta el fondo, pero en mi caso esta parte está rota, así que ya se liberó. Lo primero que vamos a hacer es jalar esto de aquí y retirarlo hacia atrás. Y bueno, aquí ya tenemos acceso al foco. Como pueden observar aquí, miren, aquí está la llanta, por eso les digo que tienen que girar la rueda hacia la derecha o izquierda dependiendo de qué faro o foco van a cambiar. Y bueno, aquí tenemos el foco y el faro que vamos a reemplazar. Pues bien amigos, lo que sigue es desconectar el arnés. Vamos a tomar una patita de acá, vamos a tomar las patitas que tenemos aquí y vamos a jalar hacia abajo para desconectar el arnés del faro. Si ustedes quieren cambiar solo el foco, giran el foco hacia la izquierda en cualquiera de los dos faros y jalan hacia atrás. En este caso no lo puedo girar porque está derretido y pues todo se pegosteó el foco. Bien, pues como pueden observar ya quitamos ahí un tornillo, ya quitamos el otro de acá, falta el de ahí arriba. Necesitan un desarmador más pequeño para quitar el tornillo de allá arriba y poder extraer el faro de niebla. Bien, ya que quitamos los 3 tornillos notarán que ya está flojo. Entonces ahí es donde ya podemos retirar el faro. ¿Te gusta la instalación? Sí, ¿verdad? Vamos a continuar instalando, ¿verdad? Bueno amigos, pues aquí tenemos el nuevo faro que vamos a poner. Hay que hacer coincidir las bases más que nada donde va a ir atornillado. Bien amigos, pues ya hemos terminado de atornillar. Aquí podemos ver ya los tornillos ya puestos. Allá también. Allá necesitarían un desarmador más largo. Aquí un desarmador más corto. Y aquí uno mucho más corto. Yo utilicé uno delgadito para poder llegar, ya que no tengo uno mucho más corto. Aquí pueden ver el tornillo. Pues ya lo que sigue es conectar el arnés del foco. Entonces no importa cómo lo conecten, siempre va a entrar. A menos que estén instalando un LED, pero pues hay LEDs que no traen ni polaridad, así que está de más explicárselos. Y pues bueno, hasta ahí ya quedó. Tienen que escuchar un ligero clic al instalarlo y pues ya vuelven a armar todo y así nos queda la instalación. Ahora vamos a probarlas. Y bueno, ya podemos retirar el recubrimiento si quieren. Este recubrimiento de plástico protector que trae para que no se raye el faro. Y así nos queda amigos. Bien amigos, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les sea de mucha utilidad para que ustedes mismos puedan reemplazar el faro de niebla en caso de que se les llegue a dañar. Y así, de esta manera, pues ya ustedes mismos pueden realizar el trabajo y asegurarse de que
les va a quedar bien, ya que si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Entonces es muy sencillo. De igual manera, pues si quieren reemplazar solamente el puro foco, pues se saltan algunos pasos y así pueden reemplazar la pura bombilla, foco o como le conozcan. Vamos a echarle una miradita para que chequemos que todo está correcto. Y pues vamos a encender los cuartos o luces de estacionamiento, como le conozcan. Y ahora encendemos el faro de niebla. Ahí está el faro de niebla. Apagamos el faro de niebla. Encendemos las principales. Parece que tengo que abrir primero el switch. Ok, ahí está la principal. Tenemos alta, baja. Y ahora faro de niebla. Y listo. La alineación está correcta, ya que donde termina el faro de niebla empieza la luz principal. Y pues bueno, chicos, eso es todo. Si tienen alguna duda o comentario, se las responderé lo más pronto posible. Déjenlas aquí abajo y síganme en Facebook. Aquí les dejo el enlace y nos vemos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Y si tienen alguna duda, pues aquí estamos. Saludos a todos y hasta la próxima.